Buen día, gracias por la invitación. Qué gusto poder tener estos espacios precisamente para poder ir educándonos en todo lo que tiene que ver con la salud mental, porque muchas veces estas temáticas son tratadas quizás desde la discriminación y el estigma, precisamente por no tener información en base a evidencia científica que sustenten el tratamiento para las diferentes patologías, específicamente el tema que estamos hablando hoy en relación al consumo problemático de alcohol y drogas. La verdad que claramente cuando uno vive con una persona o ha convivido con una persona cercana que tiene una adicción, conoce a profundidad que no solamente es el adicto, sino la familia, digo, Ujú. es algo bastante amplio. Sofía, si nos puedes explicar, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es la situación de esto cuando hablamos de una posible penalización a los consumidores, si así se lo puede calificar? Cuéntanos, ¿qué se estaría buscando ahora? Bueno, y yo iría inclusive un poco más allá, porque no únicamente el tema del consumo es responsabilidad directa de la familia, sino del entorno, de la Ujú. comunidad en la que se desarrolla la persona que está usando este tipo de sustancias. Obviamente, esta temática está ahora en la palestra precisamente porque genera debate y polémica en relación a la criminalización de las personas consumidoras, en la que obviamente al tener la tabla nos ha permitido de alguna manera que el sistema judicial identifique y separe a quienes consumen de las personas que trafican. Lo que usted mencionaba y lo ha dicho con certeza es una problemática no directamente de la persona consumidora, sino también de la familia. A veces pensamos que esta es una realidad quizás ajena a nuestro medio inmediato, pero posiblemente porque desconocemos la situación de la persona que está consumiendo, quien no necesariamente es una persona que puede llegar a cometer actos delictivos. Precisamente al no haber este sustento, prácticamente estaríamos criminalizando el consumo y estaríamos llevando quizás a la persona a que termine en situaciones, en condiciones de privación de libertad por el simple hecho de ser un consumidor. No con esto estoy justificando el consumo, son varias aristas las que pueden llevar a que una persona tenga el consumo problemático, pero precisamente es la importancia de actuar en estas diferentes aristas, en las determinantes sociales. Ahora mismo estamos viviendo una situación de inseguridad, de disminución en lo que tiene que ver con el acceso al empleo, a educación inclusive. Entonces, no es únicamente una responsabilidad específica lo que tiene que ver con una decisión de una persona o que de pronto la tabla, mal llamada tabla de consumo, haya abierto la posibilidad a que las personas, como que se hubiese dado una carta abierta para que tengan acceso o libre al consumo de diferentes sustancias. Como Ujú. les decía, es una problemática social bastante importante que debería ser analizada y lo bueno creo de esto es que este tema ha salido, como les decía hace un momento, al espacio público para que sea debatido, pero también para que podamos tomar decisiones en base a la evidencia científica y no únicamente que sea tomado como un tema politizado, porque obviamente es un tema sensible, es un tema de salud pública. Sofía, precisamente en eso quiero consultarle dos temas, ¿no? El día de ayer estuvo Lady Zúñiga por acá y ella decía que antes de que exista la tabla, por 2 gramos la persona pasaba hasta 8 años en la cárcel, igual que un narcotraficante encontrado con grandes cantidades. Pero si nos remitimos a la realidad de las cárceles, vemos que las cárceles están llenas de personas con adicciones y son personas que no están siendo tratadas. ¿Cuál es el proceso de tratamiento que debe recibir una persona, Sofía? Bueno, es importante entender también lo que involucra el proceso que lleva a la dependencia como tal. No es que la persona consume y al día inmediatamente siguiente la persona ha generado una dependencia. Estamos hablando de que científicamente se reconocen diferentes escenarios, inclusive, por ejemplo, lo que corresponde con el consumo recreativo. Muy seguramente al hablar de alcohol, quizás nosotros nos vemos más desensibilizados Ujú. porque es algo que socialmente está aceptado. No pasa lo mismo, por ejemplo, con una droga que tiene esta condición de ser ilícita o de ser una sustancia sujeta a fiscalización. Es importante, les decía, la persona puede ir teniendo, conforme va avanzando
se va acercando más al consumo en relación a la frecuencia, a la cantidad, a la intensidad con la que está consumiendo cualquiera de estas drogas, va obviamente a desarrollar una dependencia. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que se encuentra en un consumo de riesgo e inclusive perjudicial, el modelo de tratamiento siempre va a ser ambulatorio. Recordamos que el mismo sistema de salud está organizado de tal manera que en la parte ambulatoria va a ser donde mayor atención va a dar este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque obviamente no ha desarrollado todavía condiciones de una dependencia. El consumo perjudicial o de riesgo, estamos haciendo referencia cuando la persona ha iniciado el consumo y que de a poco se ha ido acercando mucho más a él, en el que ya existe, por ejemplo, dificultades en lo que tiene que ver con el deterioro a nivel académico, es decir, empieza la persona quizás a ausentarse del trabajo por consumir o llegar bajo efectos de la sustancia que está consumiendo. Obviamente la familia es un factor importante porque son quienes identifican esto en la persona consumidora y empiezan a hacer las observaciones de que algo no está bien, de que de pronto deberíamos buscar ayuda, pero obviamente esto corresponde aún, como les había manifestado, a un tipo de tratamiento ambulatorio e inclusive ambulatorio intensivo, que ahora lo ofertan tanto a nivel privado como a nivel público. Y obviamente el peor de los escenarios, llamémoslo así, es el que tiene que ver ya con la dependencia, en el cual se necesita ya un tratamiento de modalidad residencial que cumple otros requisitos que lo que se puede brindar de manera ambulatoria y que seguramente va a hacerlo efectivo en este caso. Recordar siempre que tenemos como dos puntos importantes para reconocer la dependencia. Uno es cuando existe la tolerancia, es decir, que la persona cada vez necesita mayor cantidad para obtener el mismo efecto que tenía al inicio, y obviamente también la presencia de abstinencia. La abstinencia no necesariamente va a ser la misma en cada persona y depende también del tipo de sustancia que se esté consumiendo. Ha pasado mucho, por ejemplo, en la atención a los pacientes que tienen precisamente esta dificultad en tener la conciencia de enfermedad, precisamente porque se asocia que la dependencia es como ya verle a la persona quizás en condiciones de calle, de pronto que ya hay un deterioro marcado. Obviamente que es parte de, pero hay un camino que le lleva antes de eso. Entonces, al crear ese tipo de resistencia, el paciente obviamente va a tener su restricción, va a tener resistencia para acceder por las diferentes modalidades de tratamiento, pero es importante entender lo que les había manifestado. El tratamiento modalidad residencial no es para todos los pacientes, existen criterios de inclusión para que la persona acceda a este tipo de tratamiento, pero también criterios de exclusión. Es decir, depende mucho ya de la clínica que presenta el paciente y por lo tanto es necesario que este paciente haya sido atendido por un profesional de salud, puede ser a nivel general, un médico inclusive, y también por personal especializado en temas de salud mental, Sofía, en este caso psicólogos y psiquiatras. Queremos compartir el testimonio de una madre de un joven con adicciones, con este consumo problemático de drogas, que de hecho está en la calle, y esto es lo que ella nos relata. Soy madre de un joven que está bajo adicción. Me siento muy sola realmente. Los organismos o el Estado ecuatoriano no tiene un buen centro de rehabilitación donde se les pueda brindar y acoger a los jóvenes para poderles hacerle una rehabilitación integral para que ellos puedan salir y puedan ser personas productivas. Así también sé que son miles de los jóvenes que alrededor de todo el país están bajo adicción de droga o del alcohol. Las historias son muchas. El dolor es grande. Es muy triste ver a un hijo y no poderle ayudar a salir. No quiero compartirles una historia más de las muchas que hay. Quiero pedirles de favor a las autoridades del Ecuador que se unan para crear un centro de rehabilitación donde se les dé dignidad, donde se les enseñe a trabajar. La droga, el alcohol, les roba todo. Les roba su dignidad, sus ganas de salir a trabajar, sus ganas de luchar, sus ganas de estudiar, sus ganas de ser productivos para sus familias. La verdad que desgarrador el testimonio de esta madre, porque además cuando hay declaraciones bastante peligrosas de asambleístas que buscan trasladar la responsabilidad de las adicciones, digo, un tema es saber lo que viven las personas que tienen una adicción y otra es la lucha contra el narcotráfico, microtráfico, etcétera. Creo que hay concepciones bastante distantes y que no se entiende, ¿no? Porque lo que se busca ahora es nuevamente eliminar esta tabla, Sofía. ¿Y cómo puede demostrar este joven, por ejemplo, el hijo de esta señora, si es atrapado? Yo recuerdo el caso, y lo repito siempre, de Leonardo González, 17 gramos de marihuana es lo que tenía en su bolsillo, y
1 año le dieron de prisión y falleció en una de las masacres carcelarias. Si a este joven, hijo de la señora que acabamos de escuchar, le encuentran con esta cantidad de droga, va a parar a la cárcel. ¿Qué hacemos con esta circunstancia, Sofía? Bueno, como ustedes mismos mencionaban, la realidad que la problemática del consumo de drogas es una problemática precisamente que ha sido enfocada como un problema de salud mental por todo lo que involucra. Quienes tenemos la posibilidad del trabajo con personas consumidoras, sabemos el dolor que lleva precisamente evidenciado en el testimonio que daba hace un momento la madre de familia, pero también el propio sufrimiento de la persona que consume. Muchas veces nosotros tenemos esta tendencia, como decían ustedes acertadamente al inicio, de verlo desde fuera, porque quizás no es una realidad que toque directamente a mi familia, pero es importante entender que el consumidor no es consumidor porque por último es una decisión que él tomó equivocadamente, haciendo énfasis mucho en modelos ya superados en relación a temas de moral, porque el tema del consumo problemático va más allá de esta concepción. Es importante, les decía, señalar que obviamente se ha venido trabajando tanto desde lo público como desde lo privado, precisamente para primero evitar el estigma. Yo he tenido pacientes que muchas veces en la consulta me dicen, yo me he alejado de mi familia porque se asocia el consumo a que de pronto yo estoy realizando prácticas delincuenciales. Entonces yo voy a la casa de mis tíos, me cierro las puertas porque dicen que me voy a llevar algo. Entonces, es verdad que por el mismo consumo puede haber deterioro a nivel social, pero evidentemente la solución no está enfocada en la discriminación, no está enfocada en la exclusión. Como ustedes mencionaban, es triste ponerse también en los zapatos, siendo un momento empáticos como los familiares de personas que tienen consumo problemático, de qué va a pasar con ellos precisamente cuando quizás van a ser privados de su libertad por ser sujetos que fueron encontrados con tenencia. Ahora que no va a haber prácticamente estos umbrales que se había establecido desde el 2013 y que permitía precisamente diferenciar la condición de estar traficando en relación al de consumo, ¿qué va a pasar con ellos? Y en este contexto en el que sabemos que nos tenemos, es algo público y conocido, la crisis carcelaria que estamos viviendo, que son con imágenes bastante devastadoras, entonces ya siendo como familia, inclusive como consumidor, y lo que les decía, hay esta condición de consumo recreativo, lo que significa que la persona no ha tenido ninguno de estos deterioros y que sin embargo está bien, puede tener digo, un trabajo estable, tiene su familia, exacto. Entonces, perdón. Que sí, digo, que está bien, que es un tema también de prejuicio y de no entender también el consumo recreativo. Digo, en otros países ya es así, es legal, y digo, y el exceso, funciona, claro. Principalmente eso, o sea, hay evidencia que sustenta que el camino era un camino que iba precisamente, inclusive ha sido reconocido por organizaciones internacionales, de que ese es el camino que lleva precisamente como una estrategia inclusive de prevención. Sofía, pero hay algo más y que yo lo retomo de las palabras de este testimonio. Esta señora dice, en el país no hay un centro que permita apoyar, ¿no? Esa es su visión, ella creería que sería necesario que su hijo pueda tener esta atención adecuada, pero es el tema de salud pública con el tema de las adicciones que está siendo evadido por completo. Es muy difícil acceder a atención. Comentarles que actualmente en lo público, por ejemplo, tengo conocimiento, existen centros de tratamiento, se realizó igualmente algunas modificaciones precisamente en los centros. Yo tengo ejerciendo ya algunos años y he sido partícipe de ver esta evolución que se ha tenido. Por ejemplo, antes había únicamente la oferta en relación a temas privados, que usualmente eran manejados por personas como ellos mismos se autodenominan, adictos en recuperación, en las que quizás hubo situaciones de vulneraciones de derechos. Actualmente existe la oferta, tanto en lo público como en lo privado, pero es importante quizás el conocer, fortalecer, informarnos del acceso para... Sí, claro, porque sobreviven estos centros donde les amarran a las personas, donde les impiden salir, donde no hay un respeto en la atención, en la rehabilitación. Bueno, pero lo que usted mencionaba también, o sea, todos los programas que se manejan actualmente en lo que tiene que ver con el consumo de drogas son perfectibles, por supuesto que sí. Hay que fortalecer el sistema, especialmente en lo público, seguramente que sí, precisamente para garantizar el acceso, que es lo que está reconocido constitucionalmente, a que estas personas
puedan acceder al tratamiento, pero también es importante reconocer la importancia de que la persona tome conciencia en relación a su problemática, porque uno de los requisitos para acceder a estas modalidades de tratamiento residencial, tanto públicas como privadas, corresponde precisamente con la voluntariedad. El consentimiento. Por eso es importante, exactamente. Todo procedimiento en temas de salud debe estar acompañado de su consentimiento, precisamente porque se garantiza que se le ha informado el diagnóstico que tiene la persona, cuáles son las opciones de tratamiento y obviamente generando este cambio en las etapas de cambio que se conoce como el cambio desde la etapa precontemplativa a la contemplativa, es decir, que el paciente tome conciencia de que el uso que está dando a la sustancia ya le está perjudicando, como había mencionado hace un momento. Entonces, importante también informarnos precisamente de cuáles son las actividades que nosotros podemos realizar, a dónde podemos acudir, precisamente para poder tener alternativas en función de. Ahora, no únicamente la atención es para la persona que consume, es importante también el trabajo que se realiza con las familias. En la práctica he visto que inclusive hay familias que precisamente mantienen este tipo de patrones porque la dinámica familiar funciona en este sentido. Entonces, no es únicamente la atención a la persona que consume, la atención es para todo el sistema familiar, porque seguramente en este proceso del consumo ha habido situaciones que han desgastado la relación, nos hemos ido enfermando. Algunos autores hablan inclusive de la codependencia, por ejemplo, en la que el mismo codependiente mantiene la situación de consumo, porque son los roles que poco a poco la disfuncionalidad se han ido aceptando. Entonces, en ese contexto es importante lo que ustedes mencionaban, fortalecer el sistema, especialmente lo que tiene que ver con la parte pública, por temas de acceso. Sabemos la situación económica actual, quizás de muchas familias, el golpe que hemos tenido en la parte económica por todos los efectos post-pandemia. Entonces, sí es una alternativa el poder fortalecer no únicamente la parte del tratamiento, sino principalmente lo que tiene que ver con la prevención.